Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches. Vamos a continuar después de casi 2 semanas que tuvimos la última clase. Vamos a terminar hoy el contenido del primer parcial. Solo déjenme verificar que esté grabando. Y, sí estoy grabando. Vamos a continuar con lo que teníamos para el domingo pasado. Por circunstancias no pudimos tener la clase. Habíamos hablado cuando les mencioné que no íbamos a poder tener la clase, que el examen era hoy, pero lo íbamos lo íbamos a postergar una semana. Entonces, confirmar de que estamos disponibles para hacer el examen el próximo domingo, que sería el 27, de preferencia pues a esta hora, de 7 a 9:30. Si alguien pues no puede, pues va a tener que ser entonces a la hora de que estaba programada la clase, que sería de 1 a 3:30. Entonces, por ahorita lo tenemos en la noche. Yo creo que es mejor en la noche por el clima, al menos. Si no, pues el WhatsApp lo terminamos de confirmar. Entonces vamos a retomar el tema al final de la clase para los que no han entrado todavía. Ahorita pues vamos a ver ejemplos. Todavía vamos a que están conectando algunos compañeros. Vamos a ver ejemplos del ciclo Brayton, que mencionamos que es el ciclo de potencia para generación de, bueno, mejor dicho, el ciclo para generación de potencia a partir de gas. En el caso del ciclo Brayton, que en el capítulo hay varios ciclos, pero el que vamos a abordar como evaluación y ejemplo va a ser solamente la parte que corresponde al ciclo Brayton. Y dentro del ciclo Brayton vamos a ver el ciclo real, el ideal, el real y el con recalentamiento, ya que, bueno, por tiempo no vamos a poder ver ejemplos de Brayton con interenfriamiento y recalentamiento. Perdón, regeneración es el que vamos a abarcar. El que tiene que ver con interenfriamiento y recalentamiento, pues no lo vamos a lograr abarcar, ni la evaluación de la segunda ley del ciclo Brayton, pero sí vamos a abarcar hasta el ciclo Brayton con regeneración. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Creo que aparte de todo el capítulo de exergía, tenemos bastante contenido que evaluar para este examen. Bien, entonces estuvimos hablando la última clase de la parte teórica de lo que eran los ciclos de potencia a base de gas, en este caso ciclo Brayton a base de aire con mezcla de gases de combustión. Hemos visto pues las ecuaciones. Hemos visto las ecuaciones, empezamos a hablar de cuáles eran los elementos básicos de un ciclo. Hablamos del compresor, de la turbina, de los dos intercambiadores de calor, uno de desecho y uno de calentamiento, que realmente es una cámara de combustión, pero para cuestiones de estudio lo vamos a representar como un intercambiador de calor donde se gana calor o gana calor el aire, pero en sí es una combustión que eleva la temperatura del aire. Luego, pues, algunas consideraciones de aire estándar. Empezamos a ver ya como ciclo, todo el proceso, todos los procesos del ciclo Brayton, aparte de la expansión isentrópica, la compresión isentrópica, la ganancia de calor isotérmica. Bueno, aquí no es isotérmica, la ganancia de calor a presión constante y el desecho de calor. Desecho de calor hacia los alrededores. Luego, pues, vimos algunas ecuaciones que, como yo les mencionaba, no hay que memorizarlas, sino vamos a aprender a definirlas a partir del balance de energía. Aquí, pues, vamos a ver más que todo, vamos a centrar en la primera ecuación, que es la que viene del balance de energía. Todos los calores que entran, trabajos, como he dicho, calores y trabajos que entran, va a ser igual a calores y trabajos que salen, igual también pues va relacionado a una masa que entra y sale, energía que involucra un flujo de masa. Entonces, todos estos procesos involucran flujo másico, entonces el balance de energía incluye trabajos, calores
y energía de masa. ¿Cuáles entran y salen? Pues eso va a depender de cada uno de los dispositivos. Para eso vamos a tener que irlos evaluando uno por uno. Pero nos vamos a centrar en la primera ecuación. De esta primera ecuación surgen las ecuaciones de trabajo y calor en cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, la turbina, si es ideal, pues no va a tener flujo de calor, entonces los primeros dos términos se hacen cero. También una turbina genera trabajo, entonces solo voy a tener un trabajo de salida. Y voy a tener una masa entrando y saliendo, entonces solo me queda que trabajo de salida, bueno, negativo, el trabajo de salida va a ser igual a H de salida menos H de entrada. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de la energía que contiene la masa que está entrando y saliendo. Entonces, a partir de esta ecuación es que definimos las ecuaciones de calor y trabajo para con los dispositivos. Bien, luego hablamos un poco de los ciclos ideales y los ciclos reales. Los ideales pues son los que nos dan las eficiencias igual a 100% en el compresor y en la turbina. Pero realmente la turbina produce menos de lo que podría producir y el compresor consume más de lo que debería consumir. Entonces de ahí viene la definición de las eficiencias isentrópicas, porque los dos procesos deberían ser a entropía constante, pero como vemos el gráfico, no se realiza a entropía constante. Hay un desfase, en el caso de la turbina, hay un desfase del estado de salida. De un estado ideal, 4, según el orden de los dispositivos, tengo un estado 4 real de salida. Ideal, pues representado como una S y estado real como una A. Y en el compresor lo mismo. En la salida yo tengo un desfase entre el estado de salida en el punto 2 al estado real, salida en el punto 2. Entonces, esta diferencia es la que me da la ineficiencia de cada uno de esos dispositivos, haciendo que el compresor consuma más de lo que debería consumir y la turbina produzca menos de lo que debería producir. Entonces, yo lo puedo representar como trabajo de, mejor dicho, eficiencia del compresor sería el trabajo que debió haber consumido entre el trabajo que realmente consumió o trabajo isentrópico entre el trabajo real. Y la turbina, pues sería lo que realmente produjo entre lo que debió haber producido. Es decir, trabajo real entre trabajo ideal. Si vemos, están como intercambiados los trabajos. En el compresor el ideal va arriba y en la turbina el ideal va abajo. Entonces, para tomar en cuenta esta relación, yo lo puedo relacionar pues con entalpías. Lo que va a cambiar es, en el compresor, el estado que varía es el de salida, o el estado 2. Entonces, yo tengo el estado 2 ideal arriba y el estado 2 real abajo. Y en la turbina, el estado que cambia o que varía es el de salida. Entonces, yo voy a tener un estado real arriba y un estado ideal en la parte de abajo. Entonces, estas son las ecuaciones de eficiencias. Bien, también yo pudiese, si yo conozco ya el trabajo ideal y conozco la eficiencia del compresor, yo normalmente podría despejar para este trabajo y así es como lo hacemos en el ejemplo que vamos a ver. La turbina también, si yo ya tengo el trabajo ideal, despejo a multiplicar la eficiencia y obtengo el trabajo real. Así pues quizás no sea tan necesario encontrar estas entalpías. Pero y el siguiente proceso, yo necesito conocer la entalpía real de salida en cada uno, entonces sí tengo que hacer el despeje. Y eso también lo vamos a ver en el ejemplo. Luego tenemos el Brighton con regeneración. ¿Qué era la diferencia? Pues nosotros cuando los gases de la turbina salen en el estado 4, ya sea en estado ideal o real, la temperatura que yo tengo en este punto es suficientemente mayor que la temperatura que sale del compresor, el aire. Y en la cámara de combustión, cuánto calor yo voy a agregar va a depender de qué temperatura está entrando el aire y a qué temperatura está saliendo. Entonces, entre más altas entre la temperatura a esta cámara de combustión, menor calor tengo que agregar. Entonces, con el ciclo Brighton con regeneración, yo lo que hago es que, como la temperatura a la salida de la turbina es alto, precaliento un poco el aire que sale del compresor. Y esos grados que le ayudo a precalentar son grados que ya no tiene que agregar la cámara de combustión. Entonces ahí el calor requerido es un poco menor y pues con eso aumentamos un poco la eficiencia. Siempre la temperatura de la turbina es mayor que la temperatura de salida del compresor. Entonces eso me da una forma de poder intercambiar calor.
¿Cuánto calor voy a regenerar? Pues el calor real que yo logro regenerar va a ser el aumento en energía entre 5 y 2. Ese es el calor real que yo puedo regenerar. Y el calor máximo que yo podría regenerar sería la energía que yo tenía disponible en el punto 4 menos la energía que tengo a la salida del compresor. Sería el calor máximo que yo podría regenerar. Es llevar el estado 2 hasta coincidir con el estado 4 en condiciones a la salida antes de entrar a la cámara de combustión. Bien, hasta ahí vamos a hacer lo que es evaluación del parcial, que no nos va a quedar tiempo para el siguiente tipo, porque es un ejercicio demasiado largo. Aquí ya tenemos ¿cuántos estados? Tenemos 10 estados. Tenemos 10 estados y en cada uno de estos estados necesitamos calcular temperaturas, entalpías, en este caso temperaturas y entalpías, bueno, y presiones relativas. Entonces son 10 procedimientos que tendríamos que hacer. Entonces es demasiado largo para el tiempo que tenemos y digamos que el examen también, porque en el examen va exergía. Creo que 2 ejercicios de exergía y uno de Brighton creo que es suficiente para 2 horas. Entonces vamos a dejar esta aparte, igual que el análisis de segunda ley para el ciclo Brighton. Para el otro parcial, que es ranking, creo que ahí sí lo vamos a lograr cubrir con la evaluación de la segunda ley. Sí lo vamos a lograr cubrir porque solo vamos a ver un capítulo. El primer parcial realmente estamos viendo 2 capítulos, el de exergía y el de ciclo de gas. Bien, ese era un repaso de lo que vimos el último día de clase, o sea, hace 15 días. Vamos a ver ahora ya los ejemplos, que realmente son los ejemplos del libro. Yo después de esta clase, y ya sabiendo que no vamos a poder cubrir desde interenfriamiento y recalentamiento, ya les voy a poder asignar la tarea. La tarea, pues, son ejercicios sugeridos, son para entregar al final del periodo, que no se preocupen en tener que entregar, subir documentos el otro domingo, son para entregar hasta el final del periodo. Pero sí, háganlos y estudienlos, es lo mejor. Bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo, que realmente es el ejemplo 9.5 del libro. Vemos ahí pues el diagrama que hemos estado estudiando de un ciclo con los 4 procesos básicos, el de turbina, compresor y los 2 intercambiadores de calor, uno que gana calor y el otro que desecha calor. Bien, menciona el ejercicio que en una planta central o una central eléctrica de turbina de gas opera en un ciclo Brighton, o sea, una turbina de gas. En este caso es ideal. Tiene una relación de presión de 8. Ya vamos a ver qué es eso. La temperatura del gas es de 300 Kelvin a la entrada del compresor. 300 Kelvin en este punto. Y de 1300 en la entrada de la turbina, o sea, en este punto de acá. Utilizar las suposiciones de aire estándar y determinar la temperatura del gas a la salida del compresor, o sea, en este punto, y a la salida de la turbina, en este punto 4. Luego, encontrar la relación de trabajo de retroceso, es decir, cuánto trabajo consume el compresor del trabajo que genera la turbina. Un porcentaje, cuánto porcentaje del trabajo que genera la turbina se lo consume el compresor. Y la eficiencia térmica, que ya lo vimos que es, ahora eficiencia térmica de todo el ciclo, no solo de la turbina, sino de todo el ciclo, sería, ¿cuál es el objetivo de todo el ciclo? Pues producir un trabajo neto. ¿Y cuál es el consumo de todo el ciclo? Pues este trabajo, este calor de entrada. Entonces la eficiencia térmica sería trabajo neto entre calor de entrada. Trabajo neto, no trabajo de la turbina, es trabajo neto, es decir, al trabajo de la turbina le resto lo que consume el compresor y con eso me queda lo que es el trabajo neto. Y ese va a ser, entre calor de entrada, va a ser la eficiencia térmica del ciclo. Bien, aquí tenemos un gráfico para mostrar qué pasa con cada uno de los procesos. Tenemos 2 procesos que es completamente vertical. Eso se da pues a entropía constante y son el proceso de la turbina y el proceso del compresor.
vemos que es ideal, es isentrópico, entonces la entropía es constante. Y luego tenemos los dos intercambiadores de calor. Uno de ganancia de calor eleva la temperatura y uno de desecho de calor baja la temperatura. Bien, y la relación de presiones que es igual a 8. Pero esto es presiones relativas. No es presión real que tiene el aire, son presiones relativas. Esa presión relativa pues se define, si no me equivoco, es el mismo capítulo de entropía, si mal no recuerdo. Y el problema con los gases ideales es que la entropía está formado por entropía debido a cambio de presiones o volumen y entropía debido a cambio de temperatura. Entonces nosotros tendríamos que estar encontrando dos entropías en cada estado. Una que es el que ya me da la tabla, pero el otro tendríamos que recurrir a ecuaciones. Entonces, para reducir el proceso, el libro llega a la definición de una propiedad que es presión relativa. Entonces, esta relación que está aquí es relaciones de presiones. Presiones, pero presiones relativas. No son presiones reales entre la entrada y salida del aire. Bien. Antes, bueno, sí, veamos esta diapositiva antes de pasar a mostrar las tablas. Continuando, pues aquí ya tenemos algunas deducciones de cuáles son los calores. Veamos el primero. Calor de entrada, aquí es igual un H3 menos un H2. ¿De dónde viene esta definición? Pues voy a regresar un poco. Es calor de entrada. Tú puedes regresar un poco a la ecuación que les mencioné a esta que está aquí. Si analizamos el intercambiador de calor, tenemos que el calor de entrada, si existe, calor de salida es cero, es un intercambiador completamente aislado, es ideal, no consume ni produce trabajo, entonces estos tres términos se cancelan, estos tres términos, y solo me queda H de salida, menos H de entrada. H de salida, pues H3 menos H de entrada, que es H2, y ese sería igual calor de entrada. Ya regresemos a la diapositiva. Aquí tenemos calor de entrada igual H3 menos H2. Y de la misma forma tendríamos que evaluar calor de salida. H4 menos H1. Aquí es H de salida menos H de entrada. Y este es H de entrada menos H de salida. Pero ¿por qué se intercambian los valores de salida y entrada? Esto simplemente viene de la misma ecuación. Veamos calor de salida. ¿Cómo sería la ecuación? Aquí. Si estamos evaluando el intercambiador que desecha calor, aquí lo que yo tengo es calor de salida, entonces el primer término se hace cero. Y el segundo, bueno, el segundo paréntesis que es de trabajos, también es igual a cero, porque no estoy produciendo ni consumiendo trabajo en el intercambiador. Pero si tengo un H de salida, que es H1 menos H de entrada, H4, H1 menos H4, pero este calor de salida tiene este signo negativo, entonces lo paso al otro lado del signo negativo y me queda H de entrada menos H de salida, o sea, intercambio estas entalpías de acá. Por eso es que se intercambian los valores. Entonces, por eso es que se intercambia H de salida y entrada en cualquiera de tus dos ecuaciones. Y lo mismo con los trabajos. Trabajo de la turbina sería H de entrada menos H de salida. Y trabajo del compresor, H de salida menos H de entrada. Entonces ahí tenemos la definición de las ecuaciones. Luego, trabajo neto, pues es el trabajo que produce la turbina, pero hay un porcentaje que consume el compresor para poder realizar el trabajo de compresión. Y eso yo lo encuentro pues como trabajo de turbina menos trabajo de compresor, igual al trabajo neto. Y estos dos trabajos pues los tenemos en esta definición de acá arriba. Y la relación de retroceso es cuánto consume el compresor del trabajo que genera la turbina, es decir, trabajo del compresor entre trabajo de la turbina, es un porcentaje, 10%, 20%, 40%, por la mitad de la turbina, del trabajo de la turbina. Bien, entonces ya tenemos definidas todas las ecuaciones. Tal vez eficiencia térmica me hizo falta aquí, pero ¿qué sería igual a la eficiencia térmica? Trabajo neto entre calor de entrada. O trabajo a la turbina menos el trabajo del compresor entre calor de entrada. Incluso puedo reemplazar las entalpías de un solo como les resulte mejor. Yo prefiero pues encontrar primero todos los calores en lugar de estar con un montón de entalpías en las ecuaciones.
Bien, datos que me da el libro, solo me da temperatura de entrada en el compresor, temperatura de entrada en la turbina y la relación de presiones. Relación de presiones es la relación de presiones relativas entre la salida y entrada del compresor o entre la entrada y salida de la turbina. Entonces, si la presión relativa aumenta 8 veces en el compresor, en la turbina disminuye 8 veces. Es un proceso inverso. Uno es de compresión y el otro de expansión. Entonces, si yo aumento 8 veces la presión relativa en el compresor, en la turbina voy a hacer el inverso. Entonces, se cumple la relación de presiones en ambos procesos. Bien, voy a pasar a las tablas para que recordemos un poco de dónde vamos a obtener los valores. Las tablas termodinámicas, pero vamos a buscar las tablas termodinámicas del gas ideal del aire. Vamos a buscarla porque no recuerdo cuál tabla es. Esta es agua saturada. Refrigerante. Gas ideal del aire. Vemos aquí, es la tabla A17. De estas tablas vamos a obtener las propiedades del gas ideal del aire. Vamos a tener temperatura, Kelvin, recordando que como es gas ideal, vamos a trabajar las propiedades en temperaturas absolutas. Kelvin, ya no son centígrados como las veces que hacíamos los ejemplos de turbina o compresor de un refrigerante, o cuando vemos la parte de vapor o de agua. En este caso son temperaturas absolutas. Tenemos la entalpía nuevamente en unidad de masa, kilojoule por unidad de masa, y tenemos la presión relativa. Entonces, cuando nos dice el ejercicio que tiene una relación de presiones de 8, significa que esta propiedad P sub R aumenta 8 veces o disminuye 8 veces. Luego tenemos energía interna, volumen, bueno, relación de volumen relativo y entropía. Pero vemos esta entropía tiene un subcero, o mejor dicho, un superíndice cero. Pero esta entropía no es realmente la entropía total, solo es una de las entropías. Tendríamos que sumarle la otra entropía. Esta, si no me equivoco, es la debida a cambio de temperatura. Tendríamos que agregar la debida a cambios de presión. Entonces, para reducir ese cálculo, el libro deduce esta propiedad. Y en esta ya toma en cuenta todos esos cambios. Entonces, nos vamos a remitir solo a presión relativa. Bien, por ejemplo, vamos a buscar un valor que sea fácil de esta. Tenemos que a nosotros nos dice el libro que en el compresor nos dijese que entra a 200 Kelvin. Eso equivale a una, bueno, entalpía de 280, pero equivale a una presión relativa de 1.009, digamos, aproximado. Si me dice que ese compresor tiene una relación de presiones de 8, quiere decir que a la salida va a ser 8 veces 1.09, o sea, un poco más de 8. Entonces, si me voy a la propiedades de 8, yo estaría entre estos dos valores. Y ahí yo pues ya puedo interpolar para encontrar las demás propiedades, que sería temperatura y entalpía. También vemos que la entalpía es un valor numérico muy cercano a la temperatura. Digamos a 200 es casi 200 la entalpía, a 240 es 240.02, a 300 es 300.19, o sea, numéricamente está muy cercano. Valores más altos, a 1000 Kelvin, la entalpía es 1046. Eso pues sirve como para verificar que los datos que transcribamos al ejercicio estén correctos, que la entalpía es un valor numérico muy cercano a la temperatura absoluta que tiene el gas. Bien, entonces estos son los valores. Estas son las tablas, este es P sub R que vamos a encontrar. Entonces regresemos al ejercicio. Bien. Ya tenemos las ecuaciones, la mayoría. Tal vez la eficiencia térmica me hizo falta aquí que escribir, pero ya manejamos cómo encontrarla. Entonces vamos a hacer los ejemplos. Bueno, vamos a hacer el procedimiento del ejercicio. Bien, independientemente qué datos tengamos, yo lo que siempre hago es que voy estado por estado. Voy calculando qué tengo y veo si puedo encontrar las demás propiedades. Y ahí indirectamente
voy a ir encontrando de repente hasta ya la respuesta. Entonces ahora la voy escribiendo. Entonces, lo que yo hago es que comienzo por el estado 1. Veo qué datos tengo. En el estado 1 solo tengo la temperatura, que eso me lo da el ejercicio. Temperatura 1 igual a 300 Kelvin, es decir, esta temperatura de acá. Si me voy a la tabla con esta temperatura, esta tabla que les acabo de mostrar, e incluso habíamos visto ahí los cuadritos rojos, porque es cuando estuve desarrollando el ejercicio, extrayendo los valores, encontramos esta sección de tabla. A 300 Kelvin, la entalpía es 300.19. Y la relación de, perdón, la presión relativa en 1 es igual a 1.386. Entonces ya tengo los dos valores. Si vemos, en el caso del gas ideal del aire, solo necesito una propiedad para conocer las demás propiedades. Diferente es cuando es un líquido en la zona de mezcla. O, sí, o en cualquier punto, yo necesito dos propiedades. Aquí solo necesito una. Puede ser la entalpía, puede ser la temperatura, puede ser la presión relativa. Aquí yo tengo temperatura, pude encontrar entalpía, pude encontrar presión relativa. Vamos al estado 2. ¿Qué tengo del estado 2? No tengo nada. No tengo ni la temperatura, ni la entalpía, ni la presión relativa. Pero el libro me dice, a ver, ¿por qué parte era? Aquí está. Trabaja con una relación de presión de 8. Es decir, que a la salida de, ¿qué estado era este? Era el estado 1. Es a la entrada del compresor. Quiere decir que a la salida del compresor, que sería el estado 2, la presión relativa va a ser 8 veces de la presión relativa de entrada. Y eso pues lo tengo en esta parte de acá. Presión relativa igual a 8. En el caso del compresor, es presión relativa de salida entre presión relativa de entrada igual a 8. Entonces, al despejar, tengo que la presión relativa de salida, en el punto 2, va a ser igual a 8 por presión relativa 1. 8 por 1.386 y eso nos da P sub R2 igual a 11.088. Como solo necesito una propiedad para conocer las demás propiedades, ubico presión relativa en la tabla. Ya no nos vamos a ir a temperatura, nos vamos a ir a la columna de P sub R y ubico 11.088. Y pues es bien cercano a 11.10, pero de haber estado más intermedio, deberíamos haber interpolado. Y eso pues ya lo manejamos. Entonces aquí no necesitamos, estamos bien cercanos a 11.10. Entonces tenemos que para una presión relativa de 11.10, la entalpía es 544.35 y la temperatura es 540. Entonces ya tengo los otros dos valores. Y aquí indirectamente ya respondimos parte del inciso A. Temperatura a la salida del compresor, 540 Kelvin. Lo obtuvimos de la tabla. Bien. Ya tenemos estado 1 y estado 2, que son los estados, pues, entrada y salida del compresor. Ya tenemos entalpías, podríamos encontrar el trabajo que consume el compresor, pero vamos a dejarlo para después. Yo prefiero siempre, pues, ir encontrando las entalpías de todos los estados, al menos que haya un punto donde yo no pueda encontrar la entalpía, pues recurro a, si conozco el trabajo, pues recurro a hacer el trabajo inverso. Pasemos al estado 3. El estado 3, el ejercicio sí me da la temperatura, que eran 1300 Kelvin. Esto me lo dan en este punto. Y es el único dato que conozco. Y es el único dato que necesito. 1300 Kelvin. Nuevamente, me ubico en la tabla, en la columna de temperaturas. Y obtengo el valor de entalpía, 1395.97. Y una presión relativa de 330.9. Ya tengo entalpías y tengo presión relativa. Nuevamente, del estado a la salida de la turbina yo no conozco nada, pero sí conozco la presión relativa, o perdón, la relación de presiones, que nuevamente es igual a 8. Es decir, lo que el compresor aumenta, la turbina lo reduce. Si fuesen presiones reales, la presión aumenta cierta cantidad de megapascales podrían ser, y después la turbina reduce esa misma cantidad de megapascales. Entonces lo mismo
con las presiones relativas. La cantidad que aumenta, presión relativa al compresor, es la cantidad que disminuye la turbina. Entonces, si el compresor aumenta 8 veces, la turbina reduce 8 veces. Entonces, mi relación de presiones sería presión relativa de entrada entre presión relativa de salida igual a 8. Si yo despejo, este 8 pasa a dividir, PR4 pasa a multiplicar, quedo con presión relativa 1 entre 8. Presión relativa 1, pues 330.9 entre 8. Esto me da una presión relativa en la salida de 41.36. Este valor, pues lo ubicamos en la columna de presión relativa. Queda entre 39.27 y 43.35. Está intermedio, entonces aquí sí van a tener que interpolar. Ahí lo pueden comprobar después. Bien, entonces quedamos en este punto. Después yo debo interpolar. Tengo estos tres valores conocidos. Necesito interpolar para la entalpía y necesito interpolar para la temperatura. Después de interpolar, el valor desconocido está en este punto y el otro valor desconocido está en este punto. Después de interpolar, yo tengo una entalpía de 789.4 kilojoules por kilogramo y 770.2 Kelvin. Estoy en el punto intermedio. Y bien, ya tengo con los valores conocidos para el estado 4. Y aquí también, indirectamente, resolvimos ya por completo el inciso A. Temperatura a la salida de la turbina es 770.2 Kelvin. Y a la salida del compresor era en la diapositiva anterior 540 Kelvin. Entonces ahí ya resolvimos el primer inciso. Bien, ¿qué continúa? Bien, aquí ya borré las tablas, pues ya no las necesito. Inciso B, la relación de trabajo-retroceso, que es igual al trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina. Por lo tanto, debo encontrar trabajo del compresor y trabajo de la turbina. Y el inciso C me pregunta la eficiencia térmica, y eso es trabajo neto entre el trabajo o entre el calor de entrada. Y el trabajo neto es trabajo de la turbina menos trabajo del compresor. Eso quiere decir que antes de resolver los dos incisos necesito encontrar trabajo de la turbina, trabajo del compresor y calor de entrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos las ecuaciones que las deducimos al inicio del ejemplo. Tenemos todas las entalpías que encontramos en cada uno de los estados. Aquí los coloco ya resumidos. H1, H2, H3 y H4. Entrada del compresor, salida del compresor, entrada de la turbina, salida de la turbina. Tenemos los incisos de temperatura de salida del compresor y temperatura de salida de la turbina. También ya lo encontramos. Ya está resuelto el inciso A. Entonces vamos al inciso B. Veamos primero trabajo de la turbina. Nuevamente va a ser entalpía de entrada menos entalpía de salida. Recordemos eso, entalpía de entrada, entalpía de salida. No necesariamente el subíndice, porque yo puedo de repente enumerar estado 1 desde la salida del compresor o estado 1 desde la salida del compresor. Lo que importa es entalpía de entrada menos entalpía de salida. ¿Cómo llamé yo esos estados o qué número les di? Eso no va a importar. Lo que va a importar es entalpía de entrada, entalpía de salida. Bien, entalpía de entrada, que en este caso es H3, 1395.97, y entalpía 4 es la entalpía de salida, 789.4. Esto me da un trabajo de turbina de 606.57 kilojoules por kilogramo. Por cada kilogramo de aire, yo voy a obtener 606.57 kilojoules de energía, en este caso, pues en forma de trabajo. Bien, trabajo del compresor. Ahora el trabajo del compresor es entalpía de salida menos entalpía de entrada. Entalpía de salida, en este caso es H2, 544.35, y H1, que es 300.19. Luego de hacer la resta, el trabajo del compresor, que consume el compresor, es 244.16 kilojoules por kilogramo. Digamos que tenemos trabajo del compresor y trabajo
perdón, trabajo de la turbina y trabajo del compresor, ya puedo encontrar el trabajo neto. Y trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. O sea, el trabajo que genera todo el ciclo va a ser el trabajo que genera la turbina menos el trabajo que consume el compresor. 606.57 menos 244.16. Y esto es igual a 362.41 kilojoules por kilogramo. Ese es el trabajo neto del ciclo, pero aún no hemos resuelto el inciso B. Vamos a encontrar, bueno, aquí yo, antes de encontrar el trabajo de retroceso, procedí a encontrar el calor. De repente el calor lo pude haber dejado para el siguiente inciso, pero yo decidí encontrarlo primero. Que sería igual, ya lo encontramos como entalpía de salida menos entalpía de entrada. H3 menos H2. Estos porque enumeramos los estados a partir de la entrada del compresor. H3, salida del intercambiador, 1395.97, menos H2, salida del compresor, 544.35. Luego de resolver la resta, esto es igual a 851.62 kilojoules por kilogramo. Ese es el calor que consume todo el ciclo. Y este es el trabajo que genera todo el ciclo. Bien, ahora sí, retomando el inciso B. ¿Cuál es la relación de trabajo-retroceso? Pues cuánto trabajo consume el compresor del trabajo que produce la turbina. Trabajo del compresor entre trabajo de la turbina. Trabajo del compresor es 244.16 y trabajo de la turbina 306.57. Y esto da una relación de trabajo de retroceso de 0.4025. Que si lo queremos ver en porcentaje, el compresor consume 40.25% del trabajo que genera la turbina. Está consumiendo casi la mitad. 40% de lo que consume la turbina. De lo que produce la turbina, perdón. Bien, eso es el inciso B. El inciso C, la eficiencia térmica. Eficiencia térmica del ciclo. Es decir, que produce el ciclo, un trabajo neto, que le cuesta al ciclo un calor de entrada, igual a 362.41 entre 851.62 y la eficiencia térmica del ciclo es 0.425 o 42.5. Y del calor que consume, produce el 42.5 en forma de trabajo. Esto está hablando de todo el ciclo. Bien, esto es la parte del ciclo Brayton ideal. Todas estas condiciones que encontramos son condiciones ideales sin considerar pérdidas en las turbinas ni en los compresores. Bien, este es el ejemplo 9.5, el 9.5 del libro. Si me confirman, porque yo creo que sí les había mandado el domingo pasado la diapositiva con el desarrollo de estos ejercicios. Si no, no recuerdo ahorita la verdad, pero si no, pues se los mando al finalizar la clase. Bien. Si hay alguna consulta, pues no continuamos al siguiente. Ingeniero, ¿Sí? buenas noches. Buenas. Yo quiero preguntarle algo. Es que a mí me dejó con una duda respecto, en el inciso B dice la relación del trabajo de retroceso. ¿Sí? En ese caso, si estamos hablando de retroceso, ¿no sería el movimiento hacia la contra de la turbina? No, es, digamos, voy a regresar aquí. Bueno, voy a regresar algo. La turbina solo tiene un sentido del movimiento de flujo internamente, una entrada y una salida. Cuando el fluido ya salió, generó un trabajo, que puede ser ya la salida del eje de la turbina, cuando ya la energía va hacia el generador. Pero antes de que esa energía salga hacia el generador, de este eje se interconecta con el compresor. Entonces, ahí yo le resto a esa energía que ya produjo la turbina, ya le resto un porcentaje de trabajo que está consumiendo el compresor. Pero no es internamente
que yo tengo un movimiento contrario al sentido que está teniendo el fluido. No lo puedo tener porque tendría que vencer la caída de presión para poder tener un flujo contrario. Entonces, no, la turbina realiza su trabajo completamente normal. Se mueve un fluido en un sentido hasta que ya sale con menor energía a la salida. Pero cuando la turbina ya entregó la energía al eje, de ahí del eje yo le saco energía al compresor y lo que sobra lo mando al generador a convertirlo en energía eléctrica, que podía hacer. Entonces, ese es el sentido o ese es el concepto del trabajo de retroceso. Es como decir, un trabajo que yo produje, lo retrocedo nuevamente al ciclo, lo vuelvo a meter al ciclo, pero en sentido de energía, no en sentido de un flujo interno inverso en la turbina. Ese es el sentido del trabajo de retroceso. Ok, sí, ya la entendí, ya la entendí. Ya me había confundido yo. Gracias, ingeniero. Ok, bueno. Bien. Entonces podemos pasar al siguiente ejercicio, que ya es el caso real. Bien, ya habíamos mencionado en el ejercicio anterior, bueno, antes, bueno, sí, en el ejercicio anterior, que todas estas condiciones que encontramos son condiciones reales, perdón, ideales. No tengo ningún tipo de pérdida en el compresor ni en la turbina. Pero el caso real, yo sí tengo esas pérdidas. Y esas pérdidas lo que provocan es que la turbina produzca menos trabajo y el compresor consuma más trabajo. Digamos, si es fricción, la turbina va a producir menos trabajo porque ahora tiene que vencer la fricción de sus elementos mecánicos. Y parte de esa fricción, pues es energía que yo robo al que debería entregar. Y el compresor, la fricción lo que representa es que tiene que consumir el trabajo que necesita para aumentar la energía y aparte de eso vencer la fricción interna de sus partes mecánicas. Entonces, el compresor consume más y la turbina entrega menos. Eso es lo que hacen las ineficiencias en el compresor y en el compresor y la turbina. ¿Cómo se ve representado a nivel de gráfico? Pues aquí vemos el desplazamiento de las condiciones de salida del compresor. Se produce un calentamiento adicional al calentamiento normal en condiciones ideales en el caso del compresor. Aquí vemos pues que este punto real representado con un sub A, para diferenciarlo de la condición ideal, sería la condición ideal con un subíndice S y la condición real un subíndice A. Vemos que el subíndice A está un poquito mayor a la condición del estado 2 sub S. Y si lo vemos en el gráfico vertical, pues está entregando a una mayor temperatura el aire. Pareciese ser mejor, pero no es mejor. ¿Por qué? Porque eso hace que el compresor consuma más y recordemos que ese trabajo que consume el compresor lo saca de la turbina. Entonces, aunque el compresor entrega mayor temperatura, no significa que es mejor para el ciclo. Pareciese ser mejor porque el calor de entrada es menor, pero no necesariamente. Este calor adicional que proporciona el compresor se debe a que está consumiendo más de lo que debería consumir. Y este trabajo que está consumiendo de más lo está sacando de la turbina. Entonces, más bien ahí es desventaja porque el trabajo neto disminuye. Y aparte de eso, en la turbina, no logro, en condiciones reales, no logro enfriar hasta donde yo debería enfriar el aire, sino que lo estoy dejando en un punto 4 ciudad, que si lo comparamos, está más alto que la condición ideal. Quiere decir que a condiciones reales, la temperatura de salida de la turbina es mayor que a temperatura a condiciones ideales. ¿Y eso qué significa? Que estoy produciendo menos trabajo. Estoy produciendo menos trabajo y aparte de eso el compresor me está robando más trabajo. Entonces al final el trabajo neto se reduce todavía más. Entonces eso es lo que hacen las ineficiencias en el ciclo, reducir el trabajo neto. Disminuye el trabajo que genera la turbina, aumenta el trabajo que produce el compresor y por lo tanto pues disminuye el trabajo neto y a su vez pues disminuye la eficiencia térmica. Vemos que el calor de entrada sí tiene un pequeño porcentaje menor, pero no lo suficiente como para que la relación de eficiencia térmica sea igual o mayor que en las condiciones ideales. Bien, el ejercicio 9.6 es una continuación del ejercicio anterior, solamente que ahora sí vamos a considerar condiciones reales, es decir, ineficiencias en el compresor e ineficiencias en la turbina. Me dice el ejemplo que el compresor tiene una eficiencia de 80%.
Esto pues sería el inverso, es decir, que está consumiendo 20% más, podría ser una forma de decirlo, de lo que debería consumir. Y la eficiencia de la turbina 85%, es decir, está consumiendo, está produciendo 15% menos de lo que debería producir. Determinar nuevamente la relación de trabajo-retroceso. El proceso que hicimos lo vamos a repetir. La eficiencia térmica nuevamente y las temperaturas de salida de la turbina. Bueno, realmente solo en la turbina me están pidiendo la temperatura de salida de la turbina del gas. Pero realmente es el mismo procedimiento que vamos a hacer, nada más que ya conocemos las condiciones ideales. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Ya vimos que las temperaturas realmente son diferentes a las condiciones ideales. Los trabajos son diferentes y calor de entrada es diferente. Calor de salida también. Pero de repente el calor de salida no necesitamos encontrarlo, pero sí el calor de entrada. Viendo el gráfico, a mí me indica los cálculos que las temperaturas en ambos casos van a ser mayores a las que ya encontramos. Calor de la turbina va a ser menor y calor del compresor, perdón, trabajo del compresor va a ser mayor. Bien, aquí están las condiciones que ya encontramos en el ejercicio anterior, pero los estados que cambian, para diferenciar la entalpía que ya encontramos, le agregamos un S. Eso significa entalpía 2 y entalpía 4, pero a condiciones ideales, es decir, procesos isentrópicos. Y para las condiciones reales, le vamos a agregar un subíndice A cada uno de los estados. Y obviamente ahora el trabajo real de la turbina va a ser entalpía 3 menos entalpía 4 sub A. Eso pues para diferenciarlo del trabajo real, ideal, perdón. Entonces tenemos esa diferencia. Entonces tenemos estas condiciones. ¿Por qué H1 y H3 no las agregué? Pues estos se mantienen igual. Se mantiene igual H1 y H3. La entrada a la turbina yo no la puedo cambiar. Lo que sí va a cambiar es la salida, dependiendo de si lo aprovechó o no la turbina. Y la entrada de aire fresco al compresor tampoco lo puedo cambiar, a menos que yo modificara las condiciones a las cuales el compresor está tomando el aire. Entonces, esos dos estados, esos sí se mantienen iguales. No necesito diferenciarlos entre un estado ideal y real. Pero sí las salidas, porque va a depender de qué tan bien se aprovecha la energía en cualquiera de los dos dispositivos, ya sea en el compresor o ya sea en la turbina. Bien, si vemos esta parte de acá, el calor de salida. Ingeniero, ¿Sí? ese H2S no sería H2A. No, porque esta es la condición que ya encontramos en el ejercicio anterior. Entonces, este es ideal. Este viene del símbolo de la entropía. Entonces, viene de condición ideal. Si vemos la entropía en condición ideal, la entropía es constante, 1 y 2. Entonces, la condición en ese punto 2 va a ser ideal con un subíndice S. Y ya la real va a ser con un subíndice A. Entonces, S hace referencia a entropía constante. Y entropía, pues, el símbolo que usamos para entropía es una S. Ok. Gracias. Bueno, A, pues, vendría de condiciones reales o actuales. Bueno, acá abajo tengo la... Bueno, sí. Entonces, yo voy a tener de los valores que ya encontramos, entalpía a la salida del compresor y a la salida de la turbina, ideales. Por lo tanto, el trabajo que encontramos en el ejercicio anterior era un trabajo ideal. Le agregué también el índice S. Y el trabajo del compresor también era un trabajo ideal. El trabajo del compresor S. Y estos eran los valores que encontramos. Pero para encontrar los trabajos reales, yo necesito conocer las entalpías. Es una forma. O si conozco las eficiencias, también lo puedo encontrar. Entonces vamos a ver. Vamos a encontrar los valores nuevamente para poder encontrar las eficiencias, poder encontrar la relación de trabajo-retroceso. También el trabajo-retroceso que encontramos en el ejercicio anterior sería una condición ideal. Ahora necesitamos encontrar un trabajo-retroceso en condiciones reales. Entonces veamos otra vez los estados.
Bueno, aquí yo agregué su índice sub S es condición ideal y su índice A es condición real. Bien, digamos que ya tenemos, realmente en la edición anterior ya tenemos casi todos los valores, pero como es una condición real, yo necesito H2A, H4A, trabajo del compresor real y trabajo de la turbina real. Veamos qué podemos hacer con el trabajo del compresor. Ya definimos que el trabajo del compresor real va a ser igual al trabajo del compresor ideal entre la eficiencia. La ecuación que nosotros vimos anteriormente era eficiencia del compresor es igual trabajo del compresor ideal entre el trabajo del compresor real. Entonces aquí lo que hicimos fue despejar. Creo que para recordar un poco voy a retroceder a esa diapositiva cuando lo vimos. Me acuerdo dónde fue que lo vimos. Aquí está. Trabajo del compresor es trabajo del compresor ideal entre trabajo del compresor real. Como yo quiero conocer el trabajo real, entonces despejo, pasa a multiplicar y eficiencia pasa a dividir. Entonces por eso es que allá en la diapositiva yo tengo directo ya el despeje. Trabajo real es igual a trabajo ideal entre la eficiencia. Lo mismo con la turbina, entonces yo ya tengo directo el despeje. ¿Dónde era? Aquí. Bien, entonces yo ya sé que el trabajo que yo encontré solo era el 80% del trabajo real del compresor. Entonces necesito despejar para encontrar el trabajo real. Trabajo ideal del compresor, 244.16 entre 80%. Es la eficiencia del compresor. Y esto me da que el compresor realmente consume 305.2 kilojoules por kilogramo. A diferencia del trabajo ideal, que era 244, está consumiendo 66, 71 kilojoules adicionales debido a las ineficiencias, está consumiendo más. Bien, aquí encontramos el trabajo real y digamos que yo siempre necesito conocer H2A. ¿Por qué? Porque después voy a tener que encontrar calor de entrada y ahora el calor de entrada tiene que ser un calor de entrada real y ese va a ser igual al H de salida del intercambiador menos el H de entrada al intercambiador. ¿Y cuál es el H de entrada al intercambiador? Pues el H de salida del compresor. Entonces necesitamos siempre encontrar H2 sub A o H sub 2A. Entonces, este trabajo del compresor que lo encontramos a partir del trabajo ideal y la ineficiencia del compresor, yo lo puedo también interpretar como H de salida real entre H de entrada. Y ya conozco H de entrada y ya conozco trabajo del compresor real, 305.2, entonces lo puedo igualar a 305.2. Si yo despejo, bueno, aquí me salté un paso, pero si yo despejo para H sub 2A, sí, yo aquí realmente hice otro reemplazo. Quizás este paso sea un poco confuso, pero lo que hice fue volver a reemplazar este trabajo del compresor aquí. Dejé H sub 2 menos H sub 1, que es igual a 300. Mejor para que no haya confusión, voy a borrar este de acá. Que puede ser un poco confuso. Lo voy a dejar así mejor. Creo que ahora sí. Trabajo del compresor real va a ser igual a H sub 2A, que es H de salida real del compresor, menos H sub 1. Y trabajo del compresor es 305.2. Ya lo encontramos acá. H sub 2A es lo que yo necesito. H sub 1 es igual a 300.19. Este pasa a sumar. Y después de sumar, pues queda 605.39 kilojoules por kilogramo. Y esta sería la entalpía a la salida del compresor en condiciones reales. Si lo comparamos con las condiciones ideales, en la salida del compresor yo tengo 544.35. Aunque pareciera ser mejor porque el calor de entrada va a ser menor, no es así porque lo adicional entre 544 y 605 lo tomo del trabajo que genera la turbina como trabajo de retroceso. Bien, entonces,
Si yo tengo la entalpía de salida, 605.39, no me lo preguntan aquí, pero yo puedo encontrar a qué temperatura sale realmente el gas del compresor. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, ubicar este valor en las tablas. Pero como es entalpía, pues vamos a ir a la tabla de entalpía. 605.39 queda entre 596.52 y 607.02. Después de interpolar entre 590 y 600, yo tengo una temperatura de 598.4 Kelvin. Si nos recordamos de interpolar, ¿verdad? Si no, pues hay que repasar un poco. Hay una ecuación por ahí que es como aplicar 2 veces la regla de 3 para yo poder encontrar un valor desconocido a partir de uno conocido, cuando tengo 2 límites superiores y 2 límites inferiores. Bien, temperatura a la salida real sería 598.4 Kelvin. Tengo H2A. Veamos el mismo procedimiento para la turbina. Nuevamente, yo quiero saber la entalpía a la salida de la turbina. Aquí yo tenía la entalpía a la salida del compresor en condiciones reales. 605.39 es mayor que las condiciones ideales. Ahora en la turbina va a producir menos de lo que realmente debería haber producido. Va a producir menos de su trabajo ideal. Y el trabajo ideal de la turbina era 600.57. ¿Cuánto menos va a producir? Por eso me lo indica su eficiencia. Va a producir 15% menos. O mejor dicho, va a producir solo el 85% de su trabajo ideal. Entonces lo multiplico por 606.57. 0.85 por 606.57. Y esto es igual a 515.58 kilojoules por kilogramo. Y este es el trabajo de la turbina real, condiciones reales. Y este trabajo de turbina también lo puedo expresar como diferencia de entalpía, según lo hemos visto por el balance de energía. Entalpía de entrada menos entalpía real de salida, igual a 515.58, va a ser igual a 1395.97 entalpía de entrada, menos la entalpía real de salida de la turbina, H4A. Despejamos, este pasa a sumar, 515 pasa a restar, y yo tengo que la entalpía de salida va a ser de 880.39. Esta es la entalpía real, 880.39. ¿Cuánto era la entalpía en condiciones ideales? Eran 789.4. Si el gas sale con mayor entalpía en condiciones reales, significa que la turbina no aprovechó más energía de la que debe haber aprovechado. Siempre dejó escapar una parte de energía. ¿Cuánto dejó escapar? Pues esta diferencia entre 880 y 789. Dejó escapar aproximadamente 91 kilojoules que no aprovechó. Los dejó escapar como entalpía real de salida. Bien, nuevamente, sí, realmente vamos a resolver primero el inciso C, que me dice cuál es la temperatura de salida de la turbina. Entonces, nuevamente ubiquemos 880.39 en las tablas de gas ideal del aire. Ubicamos 880 entre estos dos valores, 866 y 888. Necesitamos interpolar para el valor desconocido entre 840 y 860. Y eso, pues, después de interpolar, va a ser igual a 852.9 Kelvin. Esta es la temperatura real de salida del aire. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿cuánto era esa temperatura en caso ideal? Vamos a regresar un poco. En condiciones ideales salía a 770.2. Y en condición real sale 852, sale casi como 80 Kelvin más arriba, o sea, sale más caliente.
¿Por qué? Porque no aprovechó toda la energía, entonces siempre sale más caliente el aire que la que debería haber salido en condiciones ideales. Bien, este es el inciso C. Si nos hubiesen preguntado temperatura a la salida del compresor, eso pues se resolvió en la diapositiva anterior como 598.4. ¿Cuánto salía en condiciones ideales del compresor? En condiciones ideales salía a 540 y condiciones reales sale a 598, sale un poco más caliente. Y eso pues es lo que nos daba el gráfico, que en los dos casos, a la salida de la turbina y a la salida del compresor, el gas sale más caliente de lo que debería salir en condiciones ideales. Bien, entonces ya tenemos entalpía, bueno, tenemos la entalpía a la salida de la turbina real, en reemplazo de la entalpía ideal, y tenemos la entalpía real a la salida de la turbina en reemplazo de la entalpía ideal. Veamos qué más. Bien, necesitamos trabajo retroceso o la relación de trabajo retroceso. Aquí era igual pues al trabajo del compresor entre trabajo de la turbina, pero ahora lo tengo que calcular en condiciones reales. ¿Cuáles eran estos trabajos reales? Pues en la diapositiva anterior encontramos trabajo del compresor real como 305.2 y trabajo de la turbina real como 515.58. Resolvemos, reemplazamos y resolvemos y nos da una relación de trabajo de retroceso de 0.59. O mejor dicho, el compresor consume el 59% de lo que produce la turbina. ¿Cuánto consumía el compresor en condiciones ideales? Creo que era como 40%. ¿Y dónde lo hemos encontrado? Sí. Sí, consumía el 40% en condiciones ideales, pero en condiciones reales consume más de lo que produce la turbina. Consume el 59% de lo que produce la turbina. Es decir, que la turbina trabaja más para alimentar al compresor y solo el 40% o 41% es enviado a un generador para convertirlo pues en energía eléctrica. Bien, ese es el trabajo de retroceso. Veamos cómo se comporta ahora la eficiencia térmica del ciclo. La eficiencia térmica del ciclo era 42%. ¿Cuánto irá a ser ahora? Pues ya lo están viendo en la diapositiva. Eficiencia térmica nuevamente es el objetivo del ciclo entre el consumo del ciclo. O decir, trabajo neto entre calor de entrada. Nuevamente tienen que ser condiciones reales, es decir, un trabajo neto real entre un calor de entrada real. Y este sería H3 menos H sub 2A. Ya no va a ser H sub 2S, va a ser H sub 2A. Trabajo neto también es trabajo de la turbina menos trabajo del compresor. Entonces podemos reemplazar directamente. Trabajo del compresor, perdón, de la turbina, condiciones reales, 515.59. Bueno, 58, no es porque le puse 9 aquí. Menos trabajo del compresor, 305.2. Trabajo del compresor real. Entre H3, 1395.97 menos H2 sub A o H sub 2A. Entalpía real a la salida del compresor, 605.39. Esto pues se encontró al inicio del ejercicio. Luego de resolver trabajo neto, pues esta resta es el trabajo neto, es 210.38. Y lo de abajo pues es calor de entrada, 790.58. Y al resolver esta eficiencia térmica es 0.266. A diferencia de las condiciones ideales, la eficiencia térmica era 42%. Ahora la eficiencia térmica es 26%, 26.6, cayó casi a la mitad debido a las ineficiencias. Debido a las ineficiencias, la turbina produce menos y aparte de eso, el compresor consume más. Entonces el trabajo neto cae bastante. Trabajo neto es 210.38. ¿Cuánto era el trabajo neto en condiciones ideales? Trabajo neto en condiciones ideales era 362. Pero en condiciones reales cayó de 362 a 210. Y el calor consumido sigue siendo el mismo.
pero el trabajo que aprovecho es menor. Entonces ahí es que la eficiencia disminuye, 0.266 o 26.6% es la eficiencia del ciclo. Bien, realmente vamos a terminar temprano. Nos falta la última parte, y la última parte realmente es rápido, porque como cada ejercicio es secuencia del anterior, pero digamos que en el examen los tres serían un solo ejercicio. Bien, ¿alguna consulta? O pasamos de un solo ya al siguiente ejercicio, que sería el último, y vamos a terminar a las 8:30, 8:40. Bien. Muy claro, ingeniero. Sí, ¿verdad? Aquí lo importante es interpretar esto de acá. Que en condiciones ideales, cuando yo utilizo el PR, yo obtengo una condición ideal. Condición ideal representado con un subíndice S. Entonces, a la salida del compresor tengo una entalpía H sub S y a la salida de la turbina H sub S. Dependiendo cómo enumeré el estado, pues 2 sub S y 4 sub S. Pero con condiciones reales, el compresor consume más y la turbina produce menos. Las temperaturas a la salida del compresor es mayor que en la condición ideal y la temperatura a la salida de la turbina es mayor que en la condición ideal. Pero esto hace que la entalpía se muevan. Al moverse, si lo vemos, este calor de salida debería ser entre este punto y este punto, pero ahora se estira un poco más porque la turbina no aprovecha toda la energía, entonces el calor de desecho es mayor. El calor de compresor, perdón, el trabajo del compresor aumenta, el trabajo de la turbina disminuye. El calor de entrada, debido a este cambio en la salida del compresor, es un poco menor, pero no es tan suficiente. Bueno, yo dije que era igual, pero realmente es un poco menor en este porcentaje, pero comparado con lo que disminuye el trabajo de la turbina y con lo que consume adicional compresor, la eficiencia térmica cae drásticamente, vimos que cae casi a la mitad. Entonces, esto es lo importante. Si el ejercicio fuese desde cero, primero tenemos que encontrar condiciones ideales, después con las eficiencias, encontrar la condición real, y a partir de ahí volvemos a encontrar trabajos, calores, eficiencias, relación de trabajo retroceso, trabajo neto también. Bien, ciclo ideal, ciclo real. Ahora veamos el siguiente ciclo. Ya hemos mencionado que la temperatura a la salida del compresor, perdón, de la turbina, es mayor que la salida del compresor. Vamos a ver, regresemos al ejercicio. ¿Dónde estaban las temperaturas? Aquí está. Temperatura a la salida de la turbina es 853, casi 853. Y a la salida del compresor es 598. Entonces quiere decir que los gases a la salida de la turbina van más calientes que a la salida del compresor. Entonces ese gas que va a 853 lo puedo usar para calentar estos 598, elevarlo más. Porque si nos vamos al gráfico, con esta gas que va aquí, yo puedo calentar este gas de aquí y elevarlo un poco más hasta acá. Pudiese ser en condiciones ideales, sería elevarlo a la misma temperatura. Pero digamos que se queda un punto intermedio. Si con las condiciones a la salida 4A, yo elevo las condiciones, hablando de temperatura, en 2A, este paréntesis que representa calor de entrada, pues va a disminuir. Y esa disminución sí lo puedo aprovechar. Si yo disminuyo calor de entrada, aumenta la eficiencia térmica, porque la parte de abajo de la división se va a hacer más pequeño, entonces la eficiencia va a aumentar. Entonces, con esta temperatura, aumento la temperatura de 2A y disminuyo este calor de entrada. Entonces, esa es la intención de la regeneración. Físicamente lo que hago, pues, lo que se hace es incorporar otro intercambiador
previo al intercambiador donde se da la combustión se da la combustión para la redundancia, del combustible. Al final esa combustión es la que le genera calor al aire, aumenta la temperatura. Entonces, si el calor de salida de la turbina, una parte lo utilizo para recalentar este gas a la salida del compresor, pues el calor agregado en la cámara de combustión va a ser menos. Y ese calor de combustión pues viene de un combustible. Voy a gastar menos combustible. Bien, entonces lo que se hace es colocar otro intercambiador para que ambos gases intercambien calor. No se mezclan, solo intercambian calor, perdón. Eso puede hacerse con un intercambiador de 2 tubos. En un tubo va el gas que sale de la turbina y en otro tubo va el gas que viene del compresor. Y ese contacto, tubo con tubo, es que hace el intercambio de calor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ya estos subíndices ya los tenemos. Si le damos continuidad al ejercicio anterior, estado 1 y estado 3 son las condiciones que encontramos. Estado 2 y estado 4 son las condiciones reales que encontramos en el segundo ejercicio. Y ya vimos que en el estado 4 tengo 800, si no mal no recuerdo, eran 850 y algo de temperatura. Y en el estado 2 teníamos como 500, alrededor de 500, 550 creo que era, no recuerdo ahorita, de temperatura de salida de el gas en el compresor. Entonces yo puedo intercambiar de el gas más caliente al gas más frío. Incremento la temperatura de 2 a 5 y ese cambio de temperatura hace que la cámara de combustión tenga que elevar un menos delta T, un delta T menor. Por lo tanto, pues va a llevar a un ahorro energético. Y eso pues lo vemos aquí. Bueno, a este gráfico era que me tenía que haber venido y yo me regresé al anterior. Aquí vemos que con 4A yo recaliento 2A, o sea, con este gas recaliento este gas y lo llevo a un estado intermedio que sería el estado 5. Elevo esta temperatura a esta temperatura. Y al moverme de 2A a 5, este paréntesis que me representa el calor de entrada disminuye. Y aquí pues el gráfico lo representa como calor ahorrado. El calor de regeneración es un calor ahorrado. Bien. Continuando entonces, ahora el ejercicio 9.7, que también es continuación del anterior, y el anterior es continuación del primero que vimos. El 9.7 ahora agrega al ciclo real que vimos, le agrega una regeneración, es decir, un precalentamiento del gas que sale del compresor. Y ese regenerador tiene una eficiencia o eficacia de 80%. Ya de la cantidad de calor que yo podría regenerar, realmente regenero 80%. El regenerador intercambia calor entre los gases de salida de la turbina y el aire que sale del compresor, incrementando la energía antes de entrar al calentador y reduciendo el calor de entrada. De esta forma se tiene una mayor eficiencia al reducir calor de entrada. Eso pues lo vemos en este gráfico. Ahora bien, ¿tenemos condiciones de entrada al compresor? Sí las tenemos. Tenemos condiciones de salida del compresor, también las tenemos. Tenemos las condiciones de entrada a la turbina y las condiciones de salida de la turbina. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta este valor intermedio. ¿Por qué? El trabajo de la turbina, perdón, del compresor sigue siendo el mismo. El trabajo de la turbina sigue siendo el mismo. Trabajo neto seguiría siendo el mismo. Lo que cambiaría es calor de entrada. Pero para saber cuánto cambia, necesito conocer este valor intermedio. ¿Cómo lo encuentro? Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que recurrir a la definición de eficacia de un regenerador. La eficacia de un generador es cuánto regeneré versus el máximo que pude haber regenerado. Es un valor, es como algo muy similar a la eficiencia térmica o a la eficiencia de un compresor o de una turbina. Una turbina es cuánto produje versus lo que pude haber producido. La eficiencia del regenerador es cuánto regeneré versus el máximo que pude haber regenerado.
¿Cuánto es lo que realmente regeneré? H5 menos H2A. Es decir, la entalpía en este punto menos la entalpía de este punto, porque me da lo que realmente incrementó de energía este gas. ¿Y cuánto pudo haber sido el máximo? H4A menos H2A. Es decir, la entalpía que yo tenía aquí menos esta entalpía que yo tenía acá. Ese cambio de entalpía es el máximo que pude haber tenido, pero realmente obtuve un H5. Y eso es lo que me da la eficacia, 80%. Entonces, esas relaciones de entalpías es la que me da la eficacia. Bien, de esta relación, lo que yo conozco conozco la entalpía reales a la salida del compresor, conozco la entalpía real a la salida de la turbina. El ejercicio ya me da la eficacia. ¿Qué me falta? Conocer H5. ¿Para qué me va a servir H5? Bueno, me regreso al gráfico. Me va a servir para encontrar la diferencia de entalpía H3 y H5. Y esa diferencia de entalpía es el calor de entrada, que sería este de aquí. Ya no es el mismo del ejercicio anterior, porque el ejercicio anterior era entre 3 y 2A. Ahora va a ser entre 3 y 5, o sea, H3 menos H5. Por eso necesitamos encontrar H5. Si yo conozco ese valor, puedo encontrar el calor de entrada real después de regenerar calor o precalentar el aire que sale del compresor. Y esta relación, pues, me dice que 0.8 es igual a H5, que es lo que estoy buscando, menos H2A, que es 605.39, entre H4A, 880.35, menos 605.39. Luego de resolver, esto de acá abajo pasa a multiplicar. Entre 605 después pasa a sumar. Ya me salté esos dos pasos. Pero H5 sería igual a 825.39 kilojoules por kilogramo. Esa sería mi entalpía 5. Esa sería la entalpía intermedia después de regenerar calor hasta antes de entrar al intercambiador para reducir la energía que yo debo agregar por la combustión. Entonces el calor de entrada ahora sería H3 menos H5. H3 sí sigue siendo lo mismo porque es el valor que yo debo llegar para que la turbina trabaje mejor. 1395.97 menos H5, 825.39. Y esto es igual pues a 570.58 kilojoules. ¿Cuánto era este calor de entrada en el ejercicio anterior? Ahorita es 570. ¿Cuánto era ese calor de entrada en el ejercicio anterior, que era este valor de acá abajo? Era 790. Ya que de 790 pasamos a 570. Bajó 220 más o menos, 220 kilojoules menos por recalentar el aire que viene del compresor. Consumo menos. ¿Cómo se comporta ahora la eficiencia térmica? Trabajo neto sigue siendo el mismo. ¿Por qué sigue siendo el mismo? Pues regresamos al gráfico. H3 y H4 sigue siendo el mismo. Entonces el trabajo en la turbina es la misma. H2 y H1 sigue siendo el mismo. El trabajo del compresor es el mismo. El que cambia es la condición de entrada al intercambiador. Entonces solo el calor de entrada es el que se modifica. Entonces los otros trabajos son lo mismo y el trabajo neto es el mismo. Entonces no necesitamos repetir esos cálculos. Trabajo neto entonces es 210.38 entre el nuevo calor de entrada que son 570.58. Esto pues lo encontramos de volver a aplicar esta fórmula, pero con H5. Y esto es igual a una eficiencia térmica de 0.369, igual a 36.9%. Es decir, que aumentamos de, creo que era 22, de 26.6 a 36.9. Aumentamos un 10% la eficiencia del ciclo. Bien, para resumir, ¿qué pasó con las eficiencias térmicas? Desde el ciclo ideal, yo tuve que haber tenido una eficiencia de 42.5.
Luego, por las ineficiencias del compresor y de la turbina, esa eficiencia cae a 26.6. Pero cuando le aplico una regeneración, ese 26.6 aumenta a 36.9. Siempre se mantiene más bajo que la condición ideal, que la condición ideal era 42.2, pero se mantiene a 36.9, que es mejor a 22 o 26 de condición real. Entonces, de condición real con regeneración, obtengo una eficiencia más cercana a la ideal de 36.9. Bien, bien. Entonces ahí estaríamos terminando. Vamos a dejar la parte, no vamos a evaluar la parte de interenfriamiento y recalentamiento, y vamos a dejar la parte también de evaluación del ciclo Brighton en base a la segunda ley, también la vamos a dejar, no va a entrar en evaluación, no va a entrar como tarea, la tarea que les voy a dejar, porque ya tengo bien hasta dónde vamos a llegar, va a llegar hasta el ciclo real con regeneración. Sí se puede estudiar lo demás, también pues es conocimiento, se puede estudiar, pero a nivel de evaluación vamos a llegar hasta el ciclo real con regeneración. Bien, entonces, bueno, no sé si hay alguna consulta. Si no, retomemos el tema del examen. Creo que ahorita ya entramos más compañeros. Habemos, a ver cuántos haremos. Bueno, haremos 19. La clase, si mal no recuerdo, es de 40. Lo que es de 40 compañeros. Bien, entonces, habíamos hablado al inicio que el examen va a ser el 27, así como lo mencioné el domingo anterior, que no pude dar la clase. Vamos a atrasarlo una semana. Entonces, el examen sería el 27, que está por ahorita programada, pues, de 7 de la noche en adelante, de 7 a 9 y media. Entonces, así tenemos, si no tienen problema con ese horario, bueno, estamos recibiendo al clase este horario, no creo que tengan problema, pero si no, entonces tendríamos que pasarlo a 1 de la tarde, como es la clase. Pero por ahorita la tenemos a 7 de la noche, y creo que pues no creo que haya problema, pero si hay un caso, pues siempre me avisan. Entonces, tenemos el examen el otro domingo, después retomamos el otro domingo las clases, ya empezamos a ver la parte del ciclo ranking. Voy a terminar de arreglar un poco la presentación porque la presentación realmente la última vez que di Termo 2 era cuando lo damos presencial, entonces la presentación no está tan ampliada porque en presencial pues uno explicaba y solo mostraba ahí resumen de las diapositivas. Por eso no se los mando todavía. Pero sí, entonces quedamos con el examen el próximo domingo a las 7. Yo lo que hago es que habilito el examen a las 7. El enunciado va a estar en el examen. Perdón, el enunciado va a estar en la plataforma. Ingresan a la plataforma, copian los ejercicios, los desarrollan y al tener los desarrollos, pues entran, ingresan respuestas y suben archivos. Importante, ingresar respuestas y subir archivos. No solo respuestas, tampoco solo archivos. Tienen que ser las dos cosas. Ingresar respuestas, o sea, tabularlas. Y aparte de eso, en el apartado de subir archivos, van a subir los desarrollos, ya sean foto, ya sean PDF. Entonces, así sería. No he definido todavía si lo vamos a hacer con cámara activada, a menos que me den algún motivo para pedirles que activen las cámaras. Entonces, por ahorita nos quedamos aquí. De ahí, pues, el otro domingo examen, a menos que haya alguna consulta, pendientes, que más tarde voy a asignar los ejercicios de tarea. Nuevamente, los ejercicios de tarea son para presentar hasta el final del periodo. Pueden incluso hasta el día de reposición, lo pueden subir. Lo mismo en la plataforma, yo voy a activar un link como una tarea, le dan clic a ese link y ahí suben los archivos, o sea, los jalan y pegan y ahí suben los archivos de las tareas. Nuevamente, ya sea en foto, ya sea en PDF. O incluso puede ser en Word, no, en Word no, porque, bueno, sí, pueden pegar las fotos como imagen en el Word a mano, puede ser escrito a mano, no hay problema. Bueno, mejor a mano porque estar escribiendo a mí me lleva bueno, al menos a mí me lleva mi tiempo escribir fórmulas en software. Bien, entonces, consultas, si no, nos vemos hasta el otro domingo. ¿Sí?
en el examen tendríamos que copiar los enunciados o solo el número de ejercicio? No, solo el número de ejercicio. No es necesario escribirlo porque ahí podemos perder minutos que podemos utilizarlos para desarrollar el cálculo. Está bien, gracias. Lo que sí es que todos los desarrollos tienen que ponerle su nombre y cuenta. O sea, que me van a mandar 3 fotos que en todos aparezca su nombre y cuenta. ¿Sí? Con respecto a la duración del examen, ¿cuánto tiempo tendríamos? De 7 a 9:30. 2 horas para desarrollo y media hora para subir archivos. Ok, muchas gracias. Bueno, Este video, ingeniero, ¿será que lo va a subir en el transcurso de la semana? este sí tengo que subirlo rápido, ¿no? Porque llevamos examen. No, voy a tratar de subirlo más tarde. Voy a dejarlo subiendo a YouTube y después lo pongo el link en la plataforma. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. Bien, si no hay más, entonces hasta el domingo examen. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Bueno. enero. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.